La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! Los Indeseables Art Crew es una asociación civil sin fines de lucro que surge a partir de la necesidad de un grupo de artistas de la piel y entusiastas del tatuaje para proyectar libremente sus ideas y formas de expresión artística y cultural con base en un enfoque de responsabilidad, cuidado e información ante la falta de apertura, así como la estigmatización y discriminación social que cotidianamente son objeto. Se intenta construir un espacio alternativo, libre y de aportación para los entusiastas de la modificación corporal. Diego Valderas y Gisela Muciño, bienvenidos a Vincularte. Gracias. Pues empecemos por ahí. Me parece muy importante este planteamiento, el llamarle artistas de la piel, un término muy adecuado además, y sobre todo esta lucha para la desestigmatización que realmente por ahí me gustaría empezar mucho. ¿Cómo darle este giro al arte del tatuaje con todo este antecedente a veces ya cliché en algunos estratos sociales de lo que es el tatuaje? ¿Cómo han logrado que esto se vuelva? No que se vuelva, porque siempre ha sido una manifestación artística, pero ¿cómo revalorar la parte artística por encima de los paradigmas sociales? Pues, bueno, para quitar un poco el estigma, yo creo que el tatuaje era más... Bueno, empezamos como una idea primero, para que el tatuaje tuviera una visión un poco menos estigmatizada, que fuese del barrio, que solo venía de las prisiones, etcétera, ¿no? Entonces decidimos juntarnos no tanto como una C que somos ahorita, pero para hacer unos pequeños shows ahí, de invitar a todos los tatuadores que hubiera por ahí, que hicieran o pintura o grabado, etcétera, y ya darle como un enfoque más cultural, ¿no? Entonces, pues ya se hizo un poco la cosa más seria a través de estos años, y es a lo que llegamos ahorita, que es un poco ya más vinculado a un proceso cultural. No necesariamente, porque hay muchos tatuadores, incluido, no sé, Lacra y otros más, que dicen que también y piensan que el tatuaje no necesariamente es arte, sino que es otro medio, como el grabado, como la pintura, como el graffiti. Nada más que, bueno, como todo tiene un nivel de que se hace bien, se hace mal, ¿no? Y en lo social, para que la gente pudiese darse cuenta que no necesariamente es un proceso del barrio, ¿no? Que en realidad muchos de los tatuadores aquí y tal vez en otras partes del mundo, si vienen de ese background, ¿no? Que vienen o de ser punk rockers o tuvieron sus primeros contactos con tatuajes a través de alguien que estuvo en la prisión, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente que fuese más bien es para quitarse ese estigma, ¿no? Claro, es porque como... una cosa es que se dé más en cierta, claro, que sea un código en ciertos círculos sociales, pero pues no es exclusivo ni mucho menos excluyente, No, más ahora, ¿no? Menos, ¿no? O sea, ahora es cuando menos, ya tienes más contacto visual. Tu grupo favorito de rock, lo primero que ves es tatuajes, aunque su música sea basura, o tus futbolistas favoritos, más futbolistas, primero basquetbolistas. Entonces ya los deportes mainstream están tomando tatuaje como algo no... bueno, digamos que de cierta manera ayudando a que no sea algo que temerle, ¿no? O un tabú, etcétera, ¿no? Gisela, ¿cómo, ya cuando hacen este grupo, esta AC, que finalmente ya es darle forma, darles, además de forma, pues una figura legal, que existan, digo también ante Hacienda ni hablar, pero bueno, que existan, ¿no? Que existan como una asociación. ¿Cuál es la función del tatuaje en la sociedad contemporánea mexicana? Porque
finalmente los orígenes, a pesar de lo que se ha vuelto, los orígenes tienen que ver más con una cuestión ritual y con una cuestión mística que con esta cuestión de rechazo social. Pero hoy en día, ¿cuál es la importancia o el código o el significado del tatuaje? Claro, sí, yo creo que lo dices bien, el tatuaje es atemporal, ¿no? Porque en cada momento histórico ha sido de diferente manera expresado. Entonces, bueno, si lo viéramos, yo diría que ahora tendríamos que verlo desde el occidente, más, ¿no? Más bien con una cultura muy occidentalizada, muy de la posmodernidad, ¿no? Porque efectivamente, bueno, en el fondo puede seguir siendo, por supuesto, para algunos sectores algo ritualesco, o sea, es decir, no necesariamente hay que ser una tribu, ¿no? O una pertenencia de grupo específicamente religiosa para poder decir que hay rituales, ¿no? Hay rituales, por ahí los antropólogos dicen que la vida cotidiana son rituales, ¿no? Los que hacemos. Entonces, el tatuaje para algunos puede seguir siendo un ritual, pero no precisamente con ese vínculo ya de edad o de estatus, ¿no? Sino más bien los rituales son distintos, porque también, como decía esto, desde Occidente, ¿no? Entonces, inclusive desde Occidente, pues el tatuaje entra por otros medios, ¿no? Entonces, bueno, para la sociedad contemporánea, pudiera ser que el cuerpo siempre ha jugado un papel muy importante, ¿no? Entonces, el cuerpo y modificártelo, alterártelo, o sea, volverte como autogestivo, autónomo, eso también ha permeado, ¿no? En que la iglesia, la religión, la familia, todas las instituciones siempre te dicen qué no hacer o qué sí hacer o qué sí se permite o qué no se permite, ¿no? Y en el caso del tatuaje, pues de alguna manera es parte del individuo y parte como de la decisión de decir yo me voy a hacer un tatuaje, ¿no? Y también tiene que ver con esto que hablaban hace rato del estigma, por supuesto que también decidir hacerte un tatuaje es también como decir o quedo fuera o quedo dentro de ciertos sectores laborales, porque tal vez sociales, bueno, pues ahí como que puedes tú elegir, ¿no? Pero laborales obviamente también eliges, pero bueno, digo, de pronto es... Pero sí hay una discriminación, ¿no? Pero además te marca, ¿no? Claro, O sea, es decir, si yo quiero entrar a Coca-Cola a trabajar, bueno, pues no me puedo tatuar, ¿no? O quiero entrar a tal espacio, a la policía, ¿no? O al gobierno. Inclusive el mismo gobierno tiene sus criterios no tatuados, ¿no? Dentro de sus criterios de selección de personal te dicen no tatuajes, no modificaciones. Entonces, pues si quiero trabajar en esos espacios, ya estoy, por ende, autoexcluyéndome. Bueno, primero ellos me excluyen, ¿no? Y luego yo lo decido y entonces... pero finalmente esta decisión de autoexcluirse, entre comillas, pues surge de una ya privación, porque sea cómo se define, ¿no? La libertad de expresión escrita, la libertad de expresión impresa, la libertad de manifestación. Y esto no es más que una manifestación, una expresión a través del cuerpo, que finalmente claro, pues es propiedad de quien se lo tatúa. O sea, no está uno, bueno, en su caso sí, porque son profesionales, pero nunca tatúan a alguien sin su consentimiento. O sea, lo que voy es decir, tú estás tomando la decisión de alguna manera, ¿por qué no hablar de la libertad de expresarte con tu cuerpo? Y esa privación, esa falta de sensibilidad, ¿no? De muchas, y es cierto, en muchas empresas, esperemos que cada vez menos, ¿no? Finalmente, claro, ¿por qué ahí no se debate, ¿no? De, oye, pues estoy expresándome, si yo quiero que se vea este tatuaje, es porque sí lo considero y en fin. Ahora vamos a estas jornadas, porque me parece algo interesantísimo. Vamos a hablar de las jornadas culturales del tatuaje en la Ciudad de México. ¿De dónde surgen estas jornadas, Diego? Pues surgen como decía hace rato, de primero de unas exposiciones y de una idea que se me ocurrió a mí y a otro compa, que ya luego la retomamos más seriamente yo y Gisela, de hacerlo. Primero era la idea anual y luego ya fue que nos salió bien la cosa. Y era primero un proceso que se llamaba, una exposición que se llama El Sketch a la Piel, que es de cómo trabaja un tatuador, ¿no? Desde el boceto o pintura, y de la pintura un tatuaje, o al revés, primero el tatuaje, luego la pintura, etcétera, ¿no? Luego teníamos conciertos también, musicales, que tenían que ver con gente que se tatuaba, y bueno, ya dándole un toque más serio, ¿no? Y esto surge también pues por lo mismo, la necesidad de que ya cambiar un poquito la idea de lo que pensaba, es como reeducar pues a la gente, ¿no? Y este año, que arrancan en octubre, tengo entendido las jornadas.
Bueno, a ver, retomo ahí sumo más bien a lo que dice adelante, Diego, ¿no? Diego bien lo dice, el incipiente, bueno, pues son como los tatuadores que dicen queremos exponer. Y después de la exposición, bueno, presentarlo, la propuesta, la verdad es que tuvo muy buenos resultados, hubo muchos espacios que nos dijeron, oye, que queremos, era como la Carta de Reyes, ¿no? Así de que queremos que nos presentes tales y tales cosas. Entonces dijimos, bueno, parece que sí hay una necesidad de seguir hablando de este tema y ampliarlo más que reducirlo como a una mera exposición, ¿no? Porque, bueno, la exposición en sí parecía que no tenía un discurso, pero conforme fuimos descubriendo vimos que había más cosas. Y de ahí es donde surge la jornada del tatuaje, entonces decir, bueno, en realidad sí es cultura, porque los mismos tatuadores, por lo menos los mexicanos, pues fueron generando como sus propios espacios y generando como sus propios significados. No quiere decir así del espontáneo, claro que han sido alimentados, bueno, de aquí Diego, que es el tatuador, pues él sabe mucho más, que es como primordial respetar todas las normas del tatuaje tradicional. Y bueno, pues sí, entonces decimos, bueno, hay que darle todo un contexto. ¿Y por qué cultural? Porque es como la pregunta, inclusive en nuestra jornada que pasó fue justo esa, ¿no? ¿Qué de aportativo tenía esto del tatuaje? Y bueno, lo aportativo entonces está en que primero los tatuadores, lo que decía el Diego, el proceso, ¿no? Como que lleva a estar en la piel, no es nada más así de hacer unos sketches o hacer unas rayas, sino implica mucho más cosas. Hay académicos que sí ya se han clavado en el tema del tatuaje, ¿no? Sobre todo antropólogos y sociólogos, ¿no? Que han trabajado mucho el tema del tatuaje. El doctor Alfredo Nateras, una chica de sociología, otra de antropología. Entonces, sí ha habido ya, digamos, académicos interesados en el tema. Y bueno, pues también algunas instancias que hemos ido invitando, como fue Sencide en aquel momento, ¿no? En este prejuicio que había que te podías infectar por un tatuaje de VIH, entonces queríamos como que saber, a ver, también hay que... Y bueno, y no solo esto, entonces lo que implica esa interacción entre hacer actividades en espacios artísticos y culturales, ¿no? De pronto una galería de arte era como impensable, que tenía que ver esto que los tatuadores hacen para llevarlo en una galería. Y bueno, pues es jugar con eso. Por supuesto que también hemos tenido el azote de la puerta en la nariz de decir, no entras en mis políticas culturales, ¿no? No... O sea, no le veo por dónde tengas que estar. Entonces, bueno, también así como han abierto espacios y que nos han, por supuesto, impulsado, también ha habido espacios donde nos dicen que no nos pueden apoyar, que no podríamos presentar así, ¿no? A ver, el caso extremo por ahí de un museo es que decían que los mugrosos no iban a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, eso también habla, también no siempre cuando dicen que sí, ¿no? Sino también cuando dicen que no, parece que entonces hay como una necesidad. Bueno, se nos está terminando el tiempo, los tiempos radiofónicos así son, pero sí, independientemente que vamos a tener toda la información aquí en la cartelera de Vincularte, las fechas de esta jornada ya los tendremos nosotros al corriente, pero nada más las fechas para que nuestro ciberauditorio se dé una idea de cuándo va a ser esto. Bueno, la idea fue que va a ser bienal, ¿no? Fue en el 2009, entonces esperamos que en el 2011, 2012 estaríamos presentando la siguiente jornada y lo vamos a procurar hacer en octubre también para no tener loca la gente de que primero lo hacen en un mes y en otro. Entonces nos quedamos para el 2012, sería por octubre, estaríamos nosotros informando, pero eso no quiere decir que los indeseables dejen de hacer cosas. Este año queremos por ahí sacar un libro, ¿no? Estamos como viendo ahí la posibilidad de sacar un libro. Pues bueno, entonces, de todos modos, cualquier otro evento que tengamos, para eso está la cartelera, sí. Y esperaremos con muchas ansias esta jornada. Muchas gracias, Diego y Gisela, por estar aquí con nosotros en Vincularte. Esto fue Vincularte, una presentación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, todas las voces en un mismo lugar.